Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Vayamos ocupando nuestros lugares para iniciar el día de hoy. Les damos también la bienvenida a todos los que están conectados a través de las redes sociales. Sean bienvenidos a esta su iglesia, Centro Cristiano Internacional Monterarat. Les da la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Y pues bueno, para mí es un privilegio el de estar también hoy aquí delante de ustedes, compartiendo de esta apertura del servicio, del culto. Y pues bueno, es creo que momento muy bueno para empezar a reflexionar un poco acerca de nuestro vivir diario en este mundo, ¿no? El cual el Señor Jesús, yo creo que lo hemos escuchado todos a través de alguna predicación, a través eh, de algún audio o a través de la misma palabra de Dios. Hemos escuchado acerca de que hay que caminar en el camino angosto, ¿no? Y apartados del camino ancho, de no poner nuestros ojos ni nuestras miradas en este mundo, sino en las cosas de arriba, ¿no? En las cosas eternas. Y creo que como cristianos nos queda como claro esa parte, ¿no? Esa enseñanza. Voy a cambiar de micro, nada más. Creo que así está mejor. Y bueno, esa es la enseñanza que se nos ha venido dando y es correcta, ¿no? Pero muchas veces es muy complicado el poderla vivir, el poderla entender, ¿no? En su ámbito, ¿no? Me ponía a pensar, hace un tiempo me preguntaba un compañero del trabajo, ¿no? Dice, oye, tú que eres cristiano, dice, y las situaciones que estamos viviendo actualmente, pues, ¿qué es lo que dice la Biblia, ¿no? Que va a pasar, ¿no? Me preguntaba por la situación actual, ¿no? Del mundo, ¿no? El mismo mundo, ¿no? La misma gente del mundo se cuestiona, ¿no? De qué está pasando, ¿no? Y pues bueno, fue un momento de traer en ese momento lo que Dios dice a través de su palabra. Le decían, pues no son palabras mías, son de la misma escritura, ¿no? En donde nos habla que viviremos tiempos como los que estamos viviendo y los juicios que vienen enseguida, ¿no? En Apocalipsis. Y lo veía muy entrado, ¿no? Lo veía muy centrado en lo que decía las escrituras. Y en ese momento me daba ilusión, ¿no? De ver, ¿no? Un alma que parecía, ¿no? Que estaba entendiendo lo que venía para este mundo. Pero después de que le comenté todo esto, me dice, oye, ¿y qué podemos hacer? ¿O qué puedo hacer yo? Y le dije, o sea, podemos hacer muchas cosas, ¿no? En nuestra carne, en el día a día, pero lo más importante es entregar tu vida a Cristo, ¿no? Y que seas salvo tú y tu familia. Y cuando le dije esas palabras, vi luego en su cara una expresión de no esperaba escuchar eso, ¿no? Y me entristecí mucho porque veía cómo o sea, es algo gratuito, ¿no? Es entregar nuestras vidas a Cristo solamente, ¿no? Y para él parecía que le pesaba mucho el entregar su vida, ¿no? El dejar su carne. Y no me dijo nada más me dijo gracias y ya nunca más me volvió a preguntar de esto, ¿no? Y si es triste esto verlo en el mundo, cuánto más triste es verlo a veces en las iglesias, cuando hablamos acerca a veces de estos tiempos que vivimos, a veces nos hacemos de oídos sordos, ¿no? Y a veces creemos que todo va mejor, ¿no? Mañana será un mejor día, ¿no? Mañana habrá menos pecado, ¿no? La delincuencia se acabará, ¿no? Con este gobernante, con este presidente, con el que sigue, estaríamos mejor con el otro. Eh, la verdad es de que en su palabra no podemos ver alguna mejora, alguna, ¿no? Simplemente nos deja su palabra, que es más que suficiente, de saber que vivimos en un mundo que va en decadencia, que cada vez nos vemos más envueltos en un mundo que está en contra de nosotros mismos, ¿no? Que busca nuestra propia destrucción, ¿no? Y me ponía a pensar, eh, estaba viendo en mis correos del trabajo y veía, ¿no? Que tengo que hacerme mi revisión médica anual, ¿no? Y hace unos años me la hice pensando que todo iba a salir bien y pues bueno, me salió que el médico me decía, dice, yo te garantizo, dice, con los estudios que veo, que te dé un infarto antes de los 35, dice, así como estás. Y pues en ese momento pues dices, oye, tengo 28 años, ¿no? No me digas eso.
no estaba en mis planes, ¿no? Eh, bueno, pues ¿qué hay que hacer, no? Pues bueno, tienes que tomar un medicamento de por vida, tu sangre, tu cuerpo no procesa bien algunos elementos, ¿no? Los triglicéridos, colesterol, etcétera. Y te pone a pensar, ¿no? Muchas veces, ¿qué es lo que he hecho con mi vida, no? He sido un mal administrador del cuerpo que Dios me ha dado. Y si bien esto son cosas que de repente empiezan a batir nuestro día a día, ¿no? Puede ser una enfermedad, puede ser una prueba, puede ser un hijo, puede ser nuestra relación como pareja, no lo sé, solamente Dios y tú en tu corazón sabes la prueba que hoy día estás luchando. Y ciertamente empezamos y podremos decir, híjole, ya me abatí un poquito, ¿no? Ya me puse un poco triste acerca de todo esto. Pero es todo lo contrario, mis hermanos. Quisiera que fuéramos a Apocalipsis 22 y leyéramos versículo 7. Apocalipsis 22, versículo 7. Y ciertamente para el mundo probablemente no sean buenas noticias, pero para ti y para mí que hemos creído, hemos entregado nuestra vida a Cristo, podemos regocijarnos a pesar de estos tiempos que estamos viviendo y que ciertamente no mejorarán. Dice en Apocalipsis, prácticamente es el último capítulo, ¿no? de Apocalipsis. Dice en el capítulo 7, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, el que oyó y vi estas cosas, y después que las hubiese oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles estas palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto toda la vida. El que sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, toma agua de la vida gratuitamente. ¿Quién puede decir amén, mis hermanos? Y estos pasajes son los que nos fortalecen en tiempos como hoy día, ¿no? Y si bien esto fue hace casi ya 2000 años, el Señor nos decía, mi venida está pronta. Y estas son palabras para que tú, mi hermano, en tu corazón te regocijes y sepas que más que esta vida, lo que tenemos con Jesús, una vez que le hemos entregado nuestra vida, es eternidad. Y poder adorarle y alabarle el resto de nuestros días. En aquel lugar donde no habrá sufrimiento, no nos estaremos preocupando por nada de lo que nos preocupa en este día. Te invito, mis hermanos, que dispongamos nuestro corazón para iniciar, primeramente con una oración. Señor Dios, te damos gracias, Padre, porque nos has permitido el día de hoy estar aquí delante de ti, Señor, congregados todos juntos, Padre, como pueblo, como tu iglesia, Señor, gozándonos diciendo, ven Cristo, ven ya, Señor. Te damos gracias, Padre, por la bendición y por la oportunidad de ponernos a cuentas hoy, Señor, de poder lavar nuestras vestiduras, Padre, para que sean blancas, Señor, y seamos aceptables, Padre, a ti, Señor, para poder ser dignos de ser santos tuyos, Padre. Te ponemos en tus manos este tiempo, Señor, los corazones de cada uno de mis hermanos, que tú seas quien
quien seas que abras nuestra mente, nuestro corazón, Padre, para recibir tu palabra, para permitirnos adorarte, Padre. Te pedimos por cualquier cosa que haya en nuestro corazón, en nuestra mente, Padre, que pudieran apartar de ti esta alabanza, esta adoración, Señor. Te damos gracias y te ponemos en tus manos este tiempo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, voy a dar entrada a mi hermano Iván para que nos dirija en unos cantos. Dios les bendiga. Bueno, sí. Hola, hermano, buenos días. Buenas tardes, más bien. Dios te bendiga. Yo te invito a que te pongas de pie, dispongas tu corazón, tu alma, tu espíritu a alabar, a adorar al Señor. Y te invito a que con tu garganta, con todo tu ser, adoremos y alabemos al Señor. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir al que es Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. Gloria a Dios. ¿Hay poder en Jesús? Amén, hermano. Gloria a Dios. Porque recordemos, estamos leyendo Hebreos en la lectura semanal congregacional y recordando
pues lo que nos habla el escritor de Hebreos, que como Dios por medio de su sangre fue la propiciación del nuevo pacto. Y conjuntando eso con Juan 3:16, recordamos que Jesús lo hizo por obediencia al Padre, pero también por amor a nosotros. Entonces te invito a que me acompañes con este canto que habla que precisamente de ese amor ágape que nos tiene el Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La luz vino al mundo, es el Hijo de Dios. La luz vino al mundo, es el Hijo de Dios. La luz vino al mundo, es el Hijo de Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no quiere que nadie se pierda, hermano. Habrá gente, como nos decía el hermano, y da tristeza, que no quiera saber nada de Dios, que al contrario tengan un odio, una aversión de escuchar la palabra de Dios. Y sin embargo, esa misma gente, cuando tiene un problema, cuando tiene una situación, cuando se siente desamparada, es la que quiere buscar de Dios. Así que pues oremos por esa persona, hermano, y por todas aquellas personas que aún no disfrutan del amor del Señor, no disfrutan de estar bajo la sombra de sus alas. Como dice el Salmo 91, de habitar bajo el abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente. Y precisamente vamos a cantar este salmo que habla de habitar a la sombra del Señor.
bajo la sombra del omnipotente Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios, del omnipotente Dios, del omnipotente Dios. Gloria a Dios. Qué maravilloso es morar al abrigo del Altísimo. No porque todo esté sobre nubes. Hay diferentes circunstancias, vicisitudes. No sé si te ha pasado que de repente todo no está tan tranquilo como quisiéramos en nuestra vida. A veces yo creo que una de las peores situaciones a las que nos enfrentamos como humanos es la incertidumbre. Como decía el hermano, ¿qué pasará el día de mañana? ¿Qué nos depara el día de mañana? Pero como cristianos tenemos una seguridad, y esa seguridad es que sea lo que sea, venga lo que venga, pase lo que pase, Jesús está ahí con nosotros. Y en esa seguridad dice la palabra que gracias al sacrificio de Jesús nos podemos acercar al trono de gracia y de misericordia a pedir gracia y misericordia al Padre. Y también nos decía el apóstol Pablo que todo lo que hagamos, lo hagamos para Dios. Todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Jesús. Porque por Él, para Él y a través de Él son todas las cosas. Por eso te invito a cantar este canto. En el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, oh Señor.
maravilloso de Jesús. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco hoy, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús nos acercamos al trono de tu gracia y de misericordia. Confesamos la adoración que tenemos por ti, Señor. Padre bendito, Jehová de los ejércitos, sé tú bendiciendo a todas y cada una de las personas que invocan el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te pedimos, Señor, por todas aquellas personas que tengan alguna necesidad económica, material, pero sobre todo, Señor, aquella necesidad espiritual. Da fuerzas al cansado, sana al quebrantado, da reposo al afligido. Y sobre todo, Señor, perdónanos a los que te hemos fallado en alguna cosa. Gracias a ti, a tu perdón, al sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo, podemos entrar a ese trono de gracia. Señor, ayúdanos a parecernos cada día más a ti para hacernos dignos de estar ante tu presencia, poder ver tu rostro. Ven pronto, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús. A ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, oh Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco hoy, Señor, en el nombre maravilloso y poderoso y grandioso de Jesús. Gloria a Dios, hermano. Pues vamos a escuchar palabra del Señor. Los niños salen a su clase con la hermana Mercedes, por favor. Y vamos a poner atención a la palabra que le impartirá el hermano Luis. Dios te bendiga.
Buenas tardes, mis hermanos. Qué gusto poderles ver nuevamente. Qué gusto me da también vernos ya un poquito más unidos. Hace en la semana estaba pensando si había estado bien lo que les dije de estar juntos. Me acordaba que a veces estando en familia es lo que hacemos, ¿va? Con la familia, cuando vemos que alguien se separa, vente para acá, acércate para acá, aquí estamos todos, aquí estamos platicando y tratamos de estar unidos. Y somos una familia en Cristo, hermanos. Tratemos de estar unidos, no solamente en ese aspecto, en todos los aspectos de estar unidos como una familia que somos. Le doy gracias a Dios, hermanos. Y vamos a comenzar. Yo te invito, hermano, a que busques en tu Biblia. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a continuar con el tema que estábamos viendo. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6. Vamos a dar lectura desde el versículo 10 al 17. Sígame con su vista, hermano. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Acompáñame a hacer una oración, mi hermano. Padre bendito, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu infinito amor, Señor. Gracias porque nos permites estar en este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, entonar, Señor, cantos a ti. Gracias, Padre, por esta bendición, Señor. En esta hora, Padre, nos disponemos, Señor, a escuchar tu palabra. Te suplicamos, Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, tome control en este momento, Padre. En esta hora, Padre, puedo decir, Señor, que reconozco, Padre, que sin ti nada puedo hacer, Señor, que sin ti, Señor, mis palabras serían vacías, serían huecas, Señor, pero es tu palabra, Señor, la que vamos a exponer. Es tu Espíritu Santo, Señor, el que nos está, Padre, fortaleciendo. Gracias te damos, Señor, y que esta palabra, Señor, sabemos que va a ser de bendición y va a ser de edificación para tu iglesia. Me pongo en tus manos, mi Dios, úsame, Señor, en este momento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Bueno, estábamos viendo acerca de la lucha espiritual, estábamos hablando acerca de la armadura de Dios. Y vamos a dar continuación, nos quedamos viendo acerca de, ¿quién me puede recordar? Si recuerdan en qué nos quedamos el domingo pasado, vimos las dos primeras armas de la armadura del Espíritu. La primera de ellas fue el cinto de la verdad. Encontramos, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis apagar los dardos y habiendo acabado de estar firmes, estad pues firmes, Señor, vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Son los dos que vimos y vamos a partir desde el versículo 15. Pero antes quiero comentar un poquito acerca de la guerra espiritual, de la lucha espiritual. Muchas veces poco se habla de esto en las iglesias. No sé, a veces tenemos o se tiene una idea muy distorsionada de lo que es la lucha espiritual.
Y hay dos errores básicos cuando se habla acerca de guerra espiritual. Hay quienes hacen énfasis excesivo en esto de los demonios, de los espíritus. Y hay quienes, por el contrario, lo subestiman, por el contrario, no le dan importancia, lo ignoran, creen que no existe, pero la palabra de Dios nos habla de que hay una guerra espiritual, de que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, ahora estamos del lado de Dios, ahora estamos, anteriormente estábamos en contra de nuestro Dios. A partir de que somos salvos y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, hemos aceptado unirnos a las filas de su ejército y ahora estamos constantemente en batalla. Hay gente, hermanos, que cree que cada conflicto, que cada problema, habría que expulsar a los demonios, habría que hacer oraciones en contra de los demonios, habría que atarlos, habría que expulsarlos. Y lo hacen muchas veces, o siempre lo hacen en el nombre de Jesús. Pero esto no nos enseña la Biblia, hermanos. Esto no es lo que nos enseña la Biblia. Y hoy vamos a hablar un poco de eso, qué es lo que nos enseña la Biblia. Pablo nos da las herramientas. Bueno, Pablo nos muestra las herramientas que nuestro Dios nos da para salir avantes en esta batalla. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Dice la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 15, dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es muy importante, hermanos, calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y vamos a ver a qué se refiere esto, a qué se refería Pablo cuando escribía esto a los Efesios. Vamos a ver primeramente el calzado del soldado romano, cómo era. Era una pieza muy importante en la armadura del soldado romano. Era el calzado. Esa era una pieza muy importante para el soldado romano. Imagínese usted, hermano, un soldado que está peleando por su vida en el campo de batalla, que se encuentre sin calzado, que se encuentre descalzo, o con un calzado defectuoso, con alguna suela que fuera resbaladiza, o con una correa defectuosa que se estuviera rompiendo, o desajustando a la hora de la batalla. En la época de Pablo, el calzado del soldado romano era un botín de suela gruesa, tenía correas gruesas de cuero que lo aseguraban al pie. La parte de abajo de la suela tenía trozos de metal que sobresalían como púas para darle al soldado estabilidad, para que pudiera estar de pie en la batalla. De esta manera, el soldado podía tener la seguridad de avanzar con firmeza en medio de la batalla. El calzado del soldado estaba diseñado no solamente para dar estabilidad, sino también para darle protección durante las largas caminatas que tenían que realizar. Los enemigos generalmente dejaban palos afilados en la tierra con el propósito de perforar los pies de los soldados que avanzaban. Para protegerse, los soldados usaban calzado de suela gruesa que no se podía perforar fácilmente, ya que si llegaban a lastimarse, no podrían caminar y menos pelear en la batalla. Un soldado era considerado inútil si no podía estar de pie. Así era el calzado del soldado, era una pieza muy importante, era una pieza fundamental en la armadura. Y aquí estamos viendo que era importante para que el soldado pudiera estar firme, para que el soldado pueda entrar a la batalla con firmeza y no caerse, y no resbalar, y no lastimarse. Estábamos viendo también que algunos puntos importantes que nos menciona esta lectura es la firmeza, que dice: estad firmes. Lo repite 3 veces en esta pequeña lectura que hicimos: estad firmes, confiando en el poder de nuestro Dios. En la guerra espiritual, hermanos, es muy importante que como cristianos estemos usando el calzado correcto para no resbalar, para no ser lastimados con algún arma cortante del enemigo, para no detener nuestra marcha, para mantenernos firmes. Muchas veces, hermanos, llegamos a
a retroceder. Muchas veces no estamos firmes en lo que creemos. Y una de las armas principales que tiene el enemigo es la mentira. Es la mentira, y el enemigo usa la mentira siempre. Él es padre de mentira, dice la palabra de Dios, y usa mentira para hacernos retroceder, para hacernos caer, para hacernos resbalar, para hacernos daño. Y la verdad es más que muchas veces lo logra. Muchas veces nos retrocedemos. Pablo dijo que nuestros pies deben estar calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Y muchos asumen, hermanos, que Pablo estaba diciendo que se refería a esto, a que tendríamos nosotros que predicar el Evangelio de la paz. Y sin duda alguna, hermanos, necesitamos predicar el Evangelio de la paz, porque es una de las misiones por las que estamos aquí, llevar el Evangelio de la paz. Pero en este caso, hermanos, en Efesios 6:15, Pablo está describiendo la armadura que es para nuestra defensa. ¿Sí? Es importantísimo predicar el Evangelio, pero en esta lectura especial, en otras lecturas Pablo habla acerca de predicar el Evangelio y lo repite constantemente, hablar del Evangelio. Pero en esta lectura se está refiriendo al Evangelio como nuestra defensa, como parte de nuestra armadura, como parte de protegernos del enemigo. Nosotros primeramente debemos ponernos el calzado. Se refiere a que nosotros debemos primeramente acoger el Evangelio de la paz. Ese Evangelio de la paz, acogerlo nosotros, adueñarnos de él, creerlo, porque muchas veces pareciera ser que no lo creemos, porque con nuestra boca lo decimos, pero con nuestras acciones demostramos todo lo contrario. Entonces necesitamos creer, necesitamos estar seguros acerca de ese Evangelio de la paz. Acompáñame a Romanos, capítulo 5, versículo 1. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora tenemos paz. Si nuestros pies están calzados con las buenas noticias de paz, estaremos protegidos y seremos capaces de estar firmes contra los ataques del diablo. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5 al 10, capítulo 5, versículos 8 al 10, dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por Él, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La palabra de Dios nos enseña que antes de que Jesucristo llegara a nuestra vida y le aceptáramos como nuestro Salvador, éramos pecadores, éramos enemigos y objetos de la ira y el juicio de Dios. ¿Cuáles son las buenas nuevas de paz? Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esas son las buenas nuevas de paz, que hemos sido justificados a través de Jesucristo y ahora estamos en una nueva condición de paz. Ahora estamos en paz con nuestro Dios. Si antes éramos objeto de su ira, ahora ya estamos del lado correcto. Ahora ya estamos del lado de Dios y ahora ya estamos en paz con nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Ya no somos enemigos, ahora estamos del lado de Dios. El versículo 10 dice: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más reconciliados seremos? ¿Cuánto más ya reconciliados seremos salvos por su gracia? Calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la paz es vivir con la seguridad de que ahora estoy del lado correcto, de que Dios estará siempre a mi lado, de que estamos completamente protegidos en Cristo y podemos estar firmes en la batalla. Como les decía en un principio,
La arma que usa el diablo es la mentira. Y muchas veces, cuando pasamos por pruebas, cuando pasamos por dificultades, cuando nos enfrentamos a gente que no se conoce a Cristo y nos empiezan a cuestionar, y les hablamos de Cristo, y a veces no quieren escuchar, como decía hace rato mi hermano Iván, a veces es triste, ¿verdad?, que no quieren escuchar, y desafortunadamente muchas veces nos llegamos a desanimar por eso. Muchas veces llegamos a ya no hablar, llegamos a hablar de la palabra, llegamos a retroceder a veces un poco. Muchas veces pasamos por situaciones difíciles y a veces nos preguntamos, ¿verdad?, ¿por qué me está pasando esto si estoy buscando de Dios, si le estoy sirviendo? ¿Y por qué aquel que no está buscando de Dios le está yendo bien? ¿Y por qué a mí sí? Y entonces empieza el diablo a bombardearte con sus mentiras. Pero debemos estar conscientes, debemos estar seguros que estamos del lado correcto. ¿Sí? Que estamos en paz con Dios y que está Dios con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros, hermanos? A eso se refiere el apresto del Evangelio de la Paz, que tenemos que estar seguros de esa salvación, que debemos estar seguros de que ese Evangelio de paz lo hemos aceptado y que ahora nosotros estamos en paz con nuestro Dios, que ahora estamos del lado de Dios, que ahora Dios está de nuestro lado y cualquier cosa que pase sabemos que Dios está de nuestro lado, aunque a veces pareciera todo lo contrario. Efesios 6:16, siguiendo con nuestra lectura, dice también, sobre todo, tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El ejército romano usaba diferentes tipos de escudo, en los cuales destacaban dos. Uno pequeño que le permitiera una buena movilidad en la lucha cuerpo a cuerpo, y otro de mayor tamaño. Y este es al que se refiere el apóstol Pablo. Este escudo medía aproximadamente 1,30 m de largo y 75 centímetros de ancho. Estaba hecho de una tabla gruesa y cubierto por fuera con metal o cuero. El metal desviaba las flechas ardientes y el cuero estaba hecho de tal manera que apagaba las puntas de fuego de las flechas. El escudo, hermanos, era una pieza de suma importancia al estar peleando una batalla. Una larga fila de soldados que llevaba estos escudos se ponía delante de las tropas. Detrás de ellos había otros soldados equipados con espadas y flechas. Cuando el ejército avanzaba hacia el enemigo, los soldados al frente ponían sus escudos uno al lado del otro, creando una muralla de protección. Detrás de esa muralla los arqueros lanzaban sus flechas. De esta manera el enemigo avanzaba poco a poco en contra del enemigo, hasta que podían entrar en combate mano a mano. En el mundo espiritual, mis hermanos, el cristiano se protege de los dardos del enemigo usando el escudo de la fe. Y aquí nos habla acerca de la fe. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo debe estar nuestra fe para poder mantenernos firmes, avanzando firmes? Primero que nada, hermanos, veamos qué es la fe. Y una definición bastante clara de lo que es la fe la encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe, hermanos. Es la certeza de lo que esperamos. ¿Qué esperamos como cristianos, hermano? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos pasar una eternidad con Cristo. Esa es nuestra esperanza en Dios. Tenemos esa certeza. Y aunque no lo vemos, creemos en eso. Y eso es tener fe. Dice que es la convicción de lo que no se ve. Nosotros, hermanos, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos, en cierta medida, todos tenemos fe. Todos creemos en Jesucristo, todos creemos en su muerte. ¿Alguno de ustedes le vio? ¿Alguno de ustedes le vio a Jesús? ¿Lo vio crucificado? ¿Vio lo que le hicieron los soldados romanos?
vio cómo lo rechazaron los propios judíos. No, ¿verdad? Nadie lo vimos, pero lo creemos. Eso es tener fe, hermanos. Yo creo en mi Señor Jesucristo, yo creo que un día voy a estar en la eternidad, no lo veo. Y para mucha gente eso es increíble, para mucha gente eso no lo pueden creer, no lo entienden, se burlan de nosotros, pero nosotros tenemos fe en que eso es cierto y tenemos fe en que un día vamos a estar con el Señor Jesucristo en los cielos. Esa es la fe, hermanos. Esa es la fe que nos dice el apóstol Pablo en esta lectura que debemos de tener. Es un escudo, la fe. Ahora bien, ¿qué son los dardos de fuego del maligno? Los dardos de fuego del maligno, hermanos, son pensamientos malignos que el enemigo de nuestras almas viene a poner en nuestras mentes. Estos pensamientos malignos, hermanos, muchas veces nos incitan al pecado, no muchas veces, siempre nos incitan al pecado, a la desconfianza, al desaliento. Somos tentados con este tipo de pensamientos también a la inmoralidad, ¿verdad? A hacer cosas pecaminosas. Con estos pensamientos somos tentados al desaliento, hermanos, somos desalentados al odio, a la amargura, a la envidia, a la ira, al orgullo, al celo, al temor, a la codicia, al desaliento, a la duda, que es lo que estábamos hablando, hermanos. Y nos ponemos a pensar, yo me ponía a pensar en todo esto, nos ponemos a pensar y ¿por dónde entra todo esto? Principalmente por nuestras mentes. Vienen los pensamientos y entonces empezamos a pensar en cómo darle, por ejemplo, no sé, un empleo, hermanos, que a lo mejor no es un empleo que le agrada a Dios, pero nuestro pensamiento es que me va a ir bien, es que ahí voy a ganar bien, es que voy a estar bien y no es pesado, y entonces empieza nuestro pensamiento y nos olvidamos de lo que Dios quiere para nosotros. Esos pensamientos de odio, de amargura, de envidia. Recordemos lo que sucedió en el huerto del Edén. Dios creó al hombre y a la mujer sin pecado, en un ambiente perfecto. Entonces Satanás, disfrazado de serpiente, le dijo a Eva: ¿con que Dios os ha dicho no comáis del fruto del huerto? Satanás quería que ella dudara de Dios y lo consiguió. Pero ¿quién fue, hermanos, que hizo que dudara? Fue Satanás. ¿Cómo lo hizo? Con una mentira. Con una mentira que Eva le creyó. Y a veces podemos asombrar, ¿no? ¿Cómo Eva le pudo creer si ya Dios les había dicho y los puso donde los puso? ¿Y cómo puede pasar esto? Pero muchas veces el diablo trae mentiras también a nuestra vida y nosotros le creemos más al diablo que a Dios. Muchas veces nosotros le creemos más al diablo que a lo que nos dice la palabra de Dios. Satanás le mintió diciendo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y a ella le sembró la duda a Eva y la codicia también, porque dijo: pues podemos llegar a ser más de lo que somos, podemos llegar también a ser iguales a Dios. Y entonces empieza a entrar la codicia. ¿Y todo por qué, hermano? Por una mentira del diablo. Porque le creyeron más, Eva le creyó más al diablo que a Dios. Y no nos asombremos, hermano, muchas veces nosotros hemos hecho lo mismo. Satanás le estaba diciendo, prácticamente le estaba diciendo: no confíes en Dios. No confíes en Dios. Él tiene otras intenciones, Él no quiere que nadie tenga poder como Él. Y empieza a decirle cosas, ¿no? En la Biblia no nos dice todo lo que habló con ella, pero empieza a hablar con ella, y uno de los errores también muy grandes fue que Eva siguió platicando con Él, siguió hablando con Él. Ese es un error. Es algo gravísimo, hermano, que desgraciadamente muchos de nosotros también a veces llegamos a cometer. Tenemos que tener mucho cuidado en todo esto. Escuchaba también una exposición de un predicador y decía que cada pecado que cometemos, cada pecado que nosotros cometemos es el resultado de creerle a Satanás y no a Dios.
y que en medio de la tentación, en medio de la duda, lo que estamos debatiendo es a quién le vamos a creer, ¿sí? Cuando estamos en duda, cuando estamos en tentación y no sabemos qué hacer, y muchas veces estamos debatiendo si le vamos a creer al diablo, le vamos a creer a Dios, y dudamos. La única manera de apagar los dardos de fuego de Satanás es creyendo a Dios. ¿Sí? ¿Cómo? Por medio de la fe. Proverbios capítulo 30, versículo 5. Versículos 5 y 6 dice de la siguiente manera: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Es importante aquí que dice Él es escudo a los que en Él esperan. Porque entonces nos da a entender que tenemos que esperar, que no tenemos que tomar una decisión, perdón la expresión, una decisión alocada, una decisión así rápida. Tenemos que pensar, tenemos que poner en oración. Dice Él es escudo a los que esperan. Yo tengo fe en Dios y yo voy a esperar en Dios porque tengo fe en Él. Y sigue diciendo el versículo: no añadas sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Lo que dice Dios, hermanos, es cierto. A veces llega Satanás y nos dice: yo sé que Dios dijo eso, pero mira, también puedes hacer esto. Esto no lo dice en su palabra que no lo puedes hacer, lo puedes hacer. O permíteme añadirle esto porque esto te va a servir a ti, te va a servir a tu familia, en tu trabajo, pero ya no estamos saliendo de la palabra de Dios. Dios es escudo para aquellos que ponen su confianza en Él. Y esto es lo que trata el escudo de la fe, que tenemos que poner nuestra confianza en ¿quién? En Dios, y tener siempre nuestra confianza en Él. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Lo vuelvo a repetir. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esa es la victoria que nos ayuda a vencer, hermanos, nuestra fe. Qué importante es mantener nuestra fe en medio de la lucha, en medio de la batalla. Ganamos, hermanos, cuando confiamos en Dios. Aunque Satanás lance flechas de fuego, nosotros encontramos fortaleza al creer en la palabra de Dios. Cuando la fe mengua, cuando en algún momento vienen preguntas a nuestra mente y nuestro corazón que nos hacen dudar del mover de Dios en nuestra vida. Efesios 6, 17 dice así: tomad el yelmo de la salvación. Esto es el escudo de la fe, lo que acabamos de ver, hermanos. Entonces ya vimos que qué importante, hermanos, es la verdad, qué importante es la justicia, qué importante, hermanos, es, en esta hora vamos a ver la fe. Cada una, hermanos, de las armas que podemos encontrar en esta armadura que nos describe el apóstol Pablo tiene suma importancia, hermanos, y todas hacen un uno. No podemos tomar solamente algunas y dejar otras, tenemos que tomar toda la armadura. Por eso dice Pablo: tomad toda la armadura, toda la armadura. Efesios 6, 17, hermanos, dice, aquí nos habla de dos armas. Dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Como creyentes, Satanás nos va a resistir, hermanos. Nos va a querer desviar del camino. Nos va a atacar, nos va a frustrar por todos lados.
¿Qué es lo que debemos hacer? En la lectura que hicimos en un principio, dice el Efesios 6, el versículo 12, se lo voy a leer, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha, hermanos, es contra huestes espirituales de maldad, contra muchos. La lucha, hermanos, ellos no pueden luchar contra Dios. Ellos, de hecho, ellos ya están vencidos. Y ellos no pueden luchar contra Dios, pero están luchando contra los hijos de Dios. Y desafortunadamente a muchos los hacen caer. En este punto que vamos a ver acerca del yelmo, vamos a ver primero el yelmo de la salvación y luego pasamos a la espada del Espíritu. Como creyentes, Satanás nos va a resistir, nos va a desviar, nos va a atacar, nos va a frustrar por todos lados. ¿Qué debemos hacer, hermanos? En esta lectura Pablo dice que tomemos el casco de la salvación, el yelmo de la salvación, que viene siendo el casco. En tiempos romanos, hermanos, los cascos se hacían principalmente de dos materiales: de metal sólido o de cuero con parches de metal. El casco protegía la cabeza del soldado en contra de las flechas, pero su función principal era proteger contra los golpes de espada. En el mundo espiritual, hermanos, es necesario que el creyente use el casco de la salvación. ¿A qué se refiere el casco de la salvación? A la salvación simplemente, hermanos. Pero hay tres aspectos que podemos ver la salvación que nos ha sido dada a través del Señor Jesucristo. Podemos ver la salvación en el aspecto pasado, podemos ver la salvación en el aspecto presente y podemos ver la salvación en el futuro. ¿De qué se trata esto, hermanos? Si hablamos de la salvación, primeramente, ¿qué fue lo que pasó con la salvación? Primeramente, es la libertad del castigo por el pecado. Es la libertad que tenemos ahora por el pecado que habíamos cometido. Hemos sido salvos del pecado. Esto sucedió, hermano. Cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, hemos sido justificados. Esa es la primera palabra, que hemos sido justificados ante Dios. Dios nos ha rescatado donde estábamos. Ahora ya no debemos ser las mismas personas que antes, ahora hemos sido rescatados. El aspecto presente de la salvación, hermanos, significa la libertad del pecado. Que el pecado, hermanos, ya no se va a enseñorear del creyente. Romanos 6, 11 al 14, Romanos capítulo 6, versículo 11 al 14. Dice de la siguiente manera, hermanos: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esta es la salvación, hermanos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, sigue diciendo la lectura, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahora ya hemos sido salvos, ya hemos sido justificados. Ahora nos exhorta a que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Dice, sigue diciendo el capítulo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vosotros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta salvación está sucediendo ahora. ¿Sí? Esta salvación está sucediendo ahora. Y es lo que se le llama la santificación. Viene la justificación,
cuando somos salvos, cuando el Señor nos ha adoptado, cuando somos ya ahora sus hijos. Como consecuencia de la justificación, ahora viene la santificación. Ahí tiene mucho que ver nosotros como cristianos, permanecer, vivir en esa santidad que la palabra de Dios nos exige, vivir en esa santidad. Ahora somos salvos, dice la palabra, es que nos ha salvado, nos ha rescatado del pecado. ¿Sí? Ya nos justificó, ahora nos está santificando. Y este proceso de santificación va a seguir todavía en el presente. El aspecto futuro de la salvación se refiere a la libertad de la presencia del pecado. Vendrá el día, hermanos, en que ya no habrá pecado. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 8, versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sí? Y este aspecto de la salvación sucederá en el futuro. ¿Sí? La salvación, somos salvos, fuimos justificados, fuimos santificados y tenemos que mantener esa santidad, tenemos que vivir en santidad. Y pronto, hermanos, seremos glorificados y estaremos con nuestro Dios. Este aspecto de la salvación será en el futuro y esto es la glorificación. Puesto que la salvación ya ha sido conseguida. La salvación, hermanos, es presente. Es una realidad continua, puesto que está garantizada en el futuro. Estamos completamente seguros. ¿A cuál aspecto se refiere el casco? Se refiere al aspecto presente y futuro de la salvación. Sí, tenemos que poner ese casco para poder mantenernos en santidad y para poder ser glorificados con nuestro Dios. Primera de Tesalonicenses 5:8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación. Y aquí dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, con la esperanza de la salvación. Y aquí es donde podríamos pensar, bueno, pues que no ya somos salvos, o sea, ¿por qué nos habla acerca de la esperanza de la salvación si Dios ya nos salvó, ya nos justificó? Bueno, sí es cierto. Pero aquí el apóstol Pablo está refiriendo a la salvación futura, a la glorificación. Es cierto, hermanos, somos salvos, pero hay una esperanza en cada uno de nosotros, hay una esperanza en cada cristiano, y tiene que haber esa esperanza, que un día estemos en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza, y eso es lo que nos debe, hermanos, alentar, eso es lo que nos debe motivar, hermanos, a seguir santificando nuestras vidas día a día. Como dice este versículo, hermanos, la noche le pertenece a Satanás. Nosotros, hermanos, somos el día, somos hijos de luz en el reino de Dios. Dios nos está llevando ahorita, hermanos, Dios nos está llevando a la salvación final, que es la glorificación junto a su Hijo Jesucristo. En Hebreos, capítulo 11, versículos del 3 al 16, se lo voy a leer, dice así: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Está hablando acerca de los hombres que vivieron en las épocas anteriores. Si leemos este capítulo desde un principio, nos está hablando acerca de Moisés, nos está hablando acerca de Abraham, acerca de José, acerca del pueblo de Israel, acerca de los profetas. Y dice que conforme a la fe murieron todos ellos sin haber recibido lo que les fue prometido. Dice, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente da a entender que buscan una patria.
pues si hubiesen estado pensando en aquella en donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es algo celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Este pequeño pasaje, hermanos, nos narra acerca de todos esos héroes de la fe, todos esos hombres de fe que esperaron en Dios. Dios les había hecho una promesa, y para muchos de ellos esa promesa no la vieron aquí en esa tierra, esa promesa no la vieron, pero confiaron en que más adelante ellos iban a vivir esas promesas. Dice porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por eso es que ellos, hermanos, mantuvieron su fe. Por eso es que ellos, hermanos, se mantuvieron firmes, porque ellas tenían la esperanza de que había algo más. Ellos tenían la esperanza de que nuestro Dios les tenía preparado algo mayor a lo que estaban viviendo. Y si nos ponemos a leer, hermanos, acerca de cada uno de estos personajes de la Biblia, nos damos cuenta, hermanos, que lucharon, que tuvieron sus luchas, que tuvieron sus dudas, que tuvieron sus temores, que algunos de ellos retrocedieron en algún momento, pero a final de cuentas se mantuvieron firmes con la esperanza de que no eran de este mundo, de que su patria era celestial. Saber que hay un final en la guerra espiritual. Va a haber un final en esta guerra, hermanos. Va a haber un día en que estemos con nuestro Señor Jesucristo y ya no tengamos que estar en esta guerra. Saber que hay un final en la guerra espiritual ofrece motivo para perseverar en la lucha. No tendremos que lidiar más con el mundo, ni la carne, ni con el pecado para siempre. Si la salvación solamente fuera una realidad del pasado, ¿cómo podríamos descansar en la esperanza? Efesios 6:17 dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Vamos a hablar acerca de la espada del Espíritu. Para cerrar acerca del yelmo, hermanos, debemos mantenernos en esa esperanza. Debemos estar firmes. Notemos, hermanos, que en cada una de estas armas que nos descifra la Biblia no nos dice en ningún momento que tenemos que salir a pelear contra el enemigo. No nos dice que tenemos que hacer oraciones, hacer cadenas de oración y hacer guerra espiritual y estar mencionando al enemigo. No, hermanos, esto lo menciono porque tristemente en los últimos tiempos se ha visto mucho eso acerca de la guerra espiritual, acerca de crearle batalla al enemigo. Y la palabra de Dios nos enseña todo lo contrario. La palabra de Dios nos enseña a resistir, nos enseña a fortalecernos en el poder de Dios, a esperar en el poder de Dios, a tener esperanza en que Dios nos va a dar la victoria. Efesios 6:17 también dice la segunda parte del versículo: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Finalmente nos habla acerca de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y creo que la mayoría de nosotros entendemos, comprendemos cuánto poder tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. En este momento, hermanos, estamos usando la palabra de Dios, porque en este momento, hermanos, aunque usted esté aquí sentado, aunque usted esté escuchando la palabra de Dios, en este momento usted está en la batalla en contra del enemigo, escuchando la palabra de Dios. Y cuando salimos de aquí, hermanos, y aplicamos lo que aprendimos, estamos en la lucha, estamos avanzando con nuestro escudo de la fe, con nuestra coraza de justicia, con la verdad. Estamos avanzando. Pero si saliendo de aquí, hermanos, nos olvidamos y volvemos a lo que éramos antes, y volvemos y golpeamos a la esposa, y volvemos y maltratamos a los hijos, y volvemos y nos olvidamos de nuestros padres, hermanos, ahí estamos perdiendo la batalla.
El hecho, hermano, de que estamos aquí es que estamos firmes y queremos ir a la batalla. El llevar la palabra de Dios, hermanos, también es estar en la batalla. La palabra de Dios, hermanos, es un arma debidamente poderosa y espiritualmente efectiva. Pablo la llama la espada del Espíritu. La palabra griega, hermano, que viene en la Biblia, se refiere a una daga de 15 a 45 centímetros de largo, que el soldado romano llevaba en una vaina, en una funda, a su costado, y se usaba en el combate cuerpo a cuerpo, ¿sí? Cuando la batalla se ponía más feroz, cuando la batalla se ponía más intensa y la lucha ya era cuerpo a cuerpo, eso era la batalla más feroz que podía haber. Ya estaba en juego, ya estaba la vida del soldado. En ese momento usaba la espada la sacaba de su costado. ¿Sí? Esto nos da a entender, o me da a entender, que la debemos de llevar en nuestro corazón y debemos de aplicarla. Y la llevaba en su costado esta daga del soldado romano para llevar una lucha cuerpo a cuerpo. Tenemos ahora, hermanos, una espada divina, que es la palabra de Dios. Tú tienes esa arma, hermano, ahorita tú la tienes en tus manos. Es un arma divina con que podemos defendernos del enemigo. Y no solamente defendernos, es un arma donde podemos también atacar, podemos ofender. ¿Y cómo vamos a atacar al enemigo? No vamos a atacarlo, hermanos, diciendo yo te ato en el nombre de Jesús y sal fuera. No, hermano, lo vamos a atacar hablando de la palabra, predicando la palabra de Dios. Y van a venir luchas, hermano. Y pueden venir problemas, y pueden venir situaciones difíciles a nuestra vida. Y esto no es algo que sea solamente para algunos, hermanos. Yo sé que muchos de ustedes, cuando han intentado llevar una vida diferente, una vida agradable a Dios, a veces llegan las luchas, a veces llegan los problemas. Cuando intentamos llevar la palabra, a veces llegan problemas, a veces llegan luchas, llegan dudas. Y entonces ahí es cuando empezamos a estar en batalla con el enemigo. ¿Y cómo nos ataca el enemigo? Como lo decíamos en un principio, con la mentira. Sí, nos empieza a traer mentiras a nuestra vida. ¿Sí? ¿De qué sirve que vayas a la iglesia si mira cómo estás? Y empiezas a lanzar sus dardos. Y muchas veces le creemos más a Él que a las promesas que nos da nuestro Dios en la Biblia. Hace un tiempo, hace ya mucho tiempo, hermanos, pasábamos por una situación muy, muy difícil económicamente, y fue de varios meses, no fue de poco tiempo, fueron varios meses, podría ser que a lo mejor hasta años, que pasamos por situaciones muy difíciles económicamente. En ese entonces nosotros servíamos en una iglesia cristiana, y seremos a Dios en el área el área infantil, en el área de los niños, y pues pasamos tiempos muy difíciles. Se los comento, hermanos, porque yo sé que ustedes también han pasado por cosas y es bueno, hermano, que a veces lo traigas a tu mente. Y yo me acuerdo, hermanos, que es bueno, hermano, porque sirve de testimonio para tu vida y para otros. Y yo me acuerdo, hermanos, que había una persona que me decía, es que eso te pasa porque crees en Dios. Es que eso te pasa porque vas a la iglesia de los cristianos. Y esta persona decía, porque no crees en la Virgen, por eso te va así. Por eso te va mal, porque no crees en la Virgen. Y decía, mira a mí cómo me va bien todo. Y yo soy fiel a la Virgen, soy fiel a mis santos. ¿Sí? Y yo creo que fue una situación, hermanos, sí fue muy difícil. Porque pasamos tiempo, hermanos, pidiéndole a Dios, pasamos tiempo pidiéndoles por un trabajo. Yo recuerdo que salía a trabajar y yo le pedía a Dios que me ayudara, me ponía en sus manos.
Y pareciera ser que me iba más mal que cuando no oraba antes de salir. Y cuando me dijeron esto, hermanos, créanme que me entró la duda. Me entró esa duda, ¿será cierto eso? Y a pesar de que servíamos con los pequeñitos, con los niños, que estábamos trabajando en el área infantil como maestros, me llegó esa duda. Y ahora puedo darme cuenta de que era una mentira de Satanás, que me estaba atacando. O nos estaba atacando porque mi esposa servía conmigo, para hacernos retroceder, para ya no avanzar. Y bueno, hermanos, gracias a Dios, a final de cuentas, no creímos, seguimos firmes, pero sí llegó esa duda, hermanos. Y eso es lo que muchas veces llega a nuestras vidas, hermano, mentiras. Y llegan ideas y nos dicen, y mucha gente dice ahora, ¿cómo puedes creer en Dios? Ve todo lo que está pasando, ve cuántos niños hay con hambre, ve cuántas guerras, ve cuánta gente inocente está muriendo. No existe Dios. O sea, ¿cómo puedes seguir creyendo eso? Y esas son mentiras del diablo, esos son los dardos de fuego del enemigo. De esa manera el enemigo nos ataca y nos hace retroceder y nos hace dudar. Y como les decía muchas veces, tristemente muchos hemos caído en esas mentiras. Por eso, hermano, hoy es tiempo, hermano, de ponernos la armadura de Dios, de calzarnos los pies con el Evangelio de la Paz para poder estar firmes. Hoy, hermano, es el momento. Si no lo habíamos hecho, si nos hemos descuidado, si solamente traemos una pieza de la armadura o 2 piezas, hoy es tiempo de tomar toda la armadura de Dios, hermanos, toda la armadura de Dios y seguir adelante. Y no tener temor, hermanos, no tener temor en las mentiras del diablo, porque tenemos la espada del Espíritu, que es la verdad. La palabra de Dios, hermanos, es infalible. La Biblia en su totalidad no tiene errores, no tiene faltas. Fue escrita por Dios, cuyo carácter de Dios es impecable. La Biblia, hermanos, es completa. No le podemos añadir nada ni le podemos quitar nada. Proverbios 36 dice, no añadas a sus palabras, no sea que te reprenda y seas mentiroso. Tristemente, cuánto hemos visto, hermanos, que mucha gente está haciendo cosas que no vienen en la palabra de Dios. Muchas gentes, y tristemente dentro de la iglesia cristiana, están haciendo cosas que no vienen en la palabra de Dios. Y eso es añadirle a las palabras. Eso es añadirle a la palabra de Dios. No se trata solamente de agarrar la Biblia y ya le voy a poner aquí, ya le voy a cambiar esto que dice aquí, le pongo esto, o le voy a aumentar. No se trata nada más de eso, hermano. Cuando hablamos de la palabra y decimos cosas que no vienen aquí, estamos añadiendo a su palabra, hermanos, y tenemos que tener mucho cuidado de lo que hablamos, de lo que predicamos. Por eso, hermano, también es importante que estemos todos orando como iglesia, unos por otros, pidiendo por todos aquellos que a veces nos toca exponer la palabra, porque también a veces podemos equivocarnos, hermanos, también a veces podemos saltarnos algo, omitir algo, o a veces podemos cometer el error de decir algo que no viene en la palabra. Es importante, hermanos, que estemos en oración para pedirle a Dios que nos apoye, que siempre hablemos de la palabra con verdad. La palabra de Dios también es autoridad. Como autor divino de la Biblia, Dios es la autoridad final. En Isaías capítulo 1, versículo 2 dice, oíd cielos y escuchad tierra, porque habla el Señor. Cuando Dios habla, hermanos, nosotros debemos de escuchar. Sí, veíamos el domingo pasado cuando Dios nos dice, ahora ciñe tus lomos. Ahora tú me vas a escuchar. ¿Sí? Ahora prepárate para lo que te voy a decir. Ahora ponte atento para lo que te voy a decir. Toma toda la armadura y ciñe tus lomos, porque ahora yo te voy a hablar a ti. Si en el pasado, hermanos, hemos estado fallando, no lo hemos hecho, ahora es el tiempo en que Dios te dice, ciñe tus lomos. Ahora tú me vas a escuchar a mí
Y cuando el Señor habla, hermano, nosotros callamos. Aunque quisiéramos hablar, no podríamos hablar. No tenemos excusa, no tenemos pretexto ante Él, ante la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es suficiente, hermanos. No hay más. Todo lo que queramos saber, todo lo que queramos buscar acerca de Dios lo encontramos en la palabra. Es cierto, hermanos, que hay libros de apoyo, hay libros de estudio, y son buenos, hermanos. Muchos de ellos son buenos, no todos, muchos de ellos son buenos. Por eso es que debemos de basarnos primeramente en la palabra de Dios. Y si aquel libro de estudio, aquel libro de apoyo está acorde con lo que nos dice la palabra de Dios, adelante, hermano. Pero si nos empieza a hablar otras cosas diferentes a lo que nos dice la palabra de Dios, o nos empieza a hablar otras cosas aumentando ya lo que dice la palabra de Dios, hermano, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con lo que leemos, con lo que estudiamos. La palabra de Dios es efectiva. Cuando Dios habla, suceden cosas. La palabra transforma vidas. El Señor dio esta promesa: así será mi palabra, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que yo la envié. La palabra de Dios es determinante. La respuesta de una persona a la palabra de Dios revela su relación con Él. ¿Sí? Vuelvo a repetirlo, la palabra de Dios es determinante. La respuesta de una persona a la palabra de Dios revela su relación con Él. ¿Sí? La respuesta, hermanos, de lo que vimos en cada predicación, cuando salimos y cuando vamos en la calle, no sé si lo aplicamos o no lo aplicamos, pero revela la relación que tenemos con nuestro Dios. Jesús dijo a un pueblo rebelde: el que es de Dios escuchará las palabras de Dios. Por esta razón vosotros no las escucháis, porque no sois de Dios. Ahí le estaba hablando a los judíos, ¿verdad? Y entre ellos escribas y fariseos. Por esta razón vosotros no las escucháis, no escucháis la palabra de Dios, porque no sois de Dios. Y al decir eso, por esta razón no las escucháis, no se refiere a que no le escucharon, a que se taparon los oídos. No, hermano, se refiere a que no la hicieron, no la llevaron a cabo, lo que Dios decía en su palabra. La palabra de Dios es descrita como la espada del Espíritu. Esa frase se puede traducir como espiritual. La espada es espiritual en el sentido de que las armas de nuestra milicia no son carnales. Segunda de Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No es por nosotros, hermanos, no es por nuestras fuerzas con lo que debemos de luchar en esta batalla. Cuando se nos presenta alguna tentación, cuando se nos presenta alguna duda, no la vamos a sacar adelante con nuestras fuerzas, con lo que yo piense, con lo que yo creo que debo de hacer. No, hermanos, es con la palabra de Dios, con el poder de nuestro Dios. Ya vimos en este libro también de Efesios, en los primeros capítulos se nos habla acerca del maravilloso poder que Dios pone a nuestra disposición. Y en ese poder debemos de confiar. Pelear contra la perversidad espiritual requiere armas espirituales. Todas nuestras armas: el cinturón, la coraza, el calzado, el escudo y el casco, junto con la espada, son armas espirituales, hermanos. Y como estamos viendo aquí, no tenemos que salir a buscar, a pelear contra el enemigo de nuestras almas. Lo que nos pide Dios es que estemos firmes en su palabra, que nuestra fe está firme, que vivamos en la verdad de su palabra, hermanos, que seamos justos, y que estemos firmes sobre todo, hermanos.
Y esto es lo que nos habla la palabra de Dios. También para concluir, hermanos, acompáñenme al Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Con esto vamos a concluir el día de hoy. Mateo 4, versículos del 1 al 11, nos habla acerca de la tentación de Jesús en el desierto. Lo voy a leer rápidamente, hermanos. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cómo enfrentó nuestro Señor Jesucristo la tentación? ¿Cómo enfrentó nuestro Señor Jesucristo al enemigo? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Es un ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo, que debemos de hacer frente a la batalla a través de la palabra de Dios. Y solamente quiero decirte, hermano, esta mañana que muchas veces retrocedemos, muchas veces tenemos temor. Cuando yo empezaba a estudiar esto, créame que llegó a mi mente el pensar, o sea, te vas a meter en cosas espirituales, te estás metiendo en cosas espirituales y eso es delicado, y eso es peligroso, eso no es cualquier cosa. Porque yo mismo me decía, si yo no estoy bien y estoy hablando de esto, o sea, ¿con qué calidad moral voy a empezar a hablar de esto y a decir, o sea, quién soy yo? Y había cierto temor y créame, hermano, que esto de la lucha espiritual es algo muy cierto, es algo que estamos pasando, es algo que muchos no creen o ignoran y déjeme decirle, hermano, que el enemigo, que el diablo está contento de que ignoremos eso, que hay una batalla espiritual. Que al diablo le conviene que ignoremos que hay una batalla espiritual. Y de la misma manera, al diablo también le conviene que creamos que tenemos que estar peleando con ellos, que tenemos que ir y buscarlos a la calle y gritar y a ver dónde estás, el enemigo. Cuando hacemos eso también, créeme que el diablo está contento con eso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no nos estamos basando en lo que dice la palabra de Dios. Y no se trata, hermano, de que si yo voy a hacer una lucha espiritual, pues entonces tengo miedo porque no sé qué me vaya a pasar y me va a atacar y me va a pasar esto, si empezamos a dudar. Y esas son mentiras que el enemigo está empezando a poner y empezaba a poner también en mi mente. Y debemos estar seguros, hermanos, de nuestra salvación. Debemos estar seguros de que estamos del lado de Dios. Debemos estar seguros de que Dios es con nosotros. Por eso en esta hora, hermano, yo quiero invitarte, hermano, que si hemos descuidado esa armadura, si hemos descuidado en los últimos tiempos, hermanos, tomar toda la armadura de Dios, si hemos tenido
temor a caminar, a enfrentar, si hemos tenido temor a lo que pueda venir a nuestras vidas y por eso estamos así estancados, estáticos, esperando a ver qué pasa. No, hermano, es tiempo de ponernos la armadura de Dios. Y es tiempo, hermanos, como hace 8 días también les decía al final, es tiempo, hermanos, de que empecemos a hablar de la palabra de Dios. Siempre ha sido tiempo, es algo que Dios nos pide desde un principio, pero si no lo hemos hecho, hermanos, tenemos que ir pensando, hermanos, en que tenemos esa obligación, hermanos, de llevar la palabra. Que todas estas bendiciones que encontramos en la palabra, que todas estas promesas, porque son bendiciones, son promesas, todo lo que encontramos en la palabra, todo lo que encontramos en la palabra es para bien de nuestras vidas. Que no nos quedemos con ello, hermanos, que salgamos y lo compartamos, hermanos. Dios ha hecho cambios positivos en nuestra vida, Dios ha hecho cambios muy buenos en nuestra vida y tenemos que compartirlos, hermanos. Tenemos que compartirlos y aunque la lucha se ponga fuerte, aunque lleguen dudas, aunque lleguen temores, hermano, mantenernos firmes en la palabra de Dios. Te invito, hermano, a que te pongas de pie. Vamos a hacer una oración. Y dile, hermano, en este momento, con tus propias palabras, dígale al Señor, Señor, permíteme fortalecerme en ti, tomar fortaleza, Señor, estar firme. Y si has retrocedido, dile, Señor, muchas veces he retrocedido por temor, por la duda, pero ayúdame, Señor, a ponerme toda la armadura y seguir adelante y marchar y marchar. Padre bendito, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por esta enseñanza de esta mañana, Señor, en donde aprendemos, Señor, que debemos de vestir toda la armadura, Señor, toda la armadura para hacer frente, Señor, para estar firmes, Señor, para poder alcanzar, Señor, la eternidad junto contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes, Señor, a no volver nuestra vista atrás, Padre. Que esta palabra, Señor, la lleve cada hermano, la llevemos en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, y que la llevemos a cabo, Padre. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque cada vez, Señor, que abrimos tu palabra, encontramos palabras, Señor, de aliento. Encontramos palabras, Señor, de amor. Vemos, Señor, tu gracia. Vemos, Señor, tu misericordia. Podemos ver, Señor, esas grandes promesas hermosas que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, yo te suplico, mi Dios, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, y que esta palabra, Señor, quede implantada en su corazón y en su vida, Padre. Gracias te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios, hermano. ¿Puede tomar asiento? Vamos a pedir a nuestros hermanos que nos apoyen para recolectar las ofrendas. Le damos gracias a Dios, hermanos, por el trabajo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Si hay algún hermano que está pasando por dificultades económicas, por dificultades de trabajo, hermano, puede acercarse, hermano, a pedir oración. Puede acercarse a pedir oración con cualquiera de mis hermanos ancianos de esta iglesia y estar orando, hermanos, por todo esto. Gracias a Dios, hermano, y bueno, mi hermano Noé, vamos a hacer una oración para que Noé pueda pasar. Gracias, Dios, porque también nos permites participar de esta bendición, Señor, de poder ofrendar, Señor. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de hacerlo, Señor. Y de la misma manera queremos poner, Señor, delante de ti a cada uno de mis hermanos que no lo pueden hacer por las cuestiones, Señor, que tú conoces, Señor. Te pedimos que les bendiga, Señor, que les proveas de todo lo que les haga falta, Señor, como hasta ahora lo has hecho. Gracias te damos, Señor. Bendice estas ofrendas, Señor, y que sean, Señor, para la edificación de tu iglesia. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues los avisos en la semana son, como usted ya sabe, el
devocional de damas. No sé si se va a estar dando todavía los 2 días o es uno, hermana María. ¿Va a ser los martes? Los jueves. Los jueves se va a estar dando el devocional de damas, los días jueves. Varones, los días viernes. Recuerde, hermano, que próximamente, al final del último domingo de este mes, vamos a quedarnos aquí. Sí va a ser, hermano, en este mes, ¿verdad? En este mes. Nos vamos a venir normal a las 12. Primero Dios nos vamos a organizar para traer algún guisado, algo para convivir, para comer juntos, y posteriormente nos vamos a quedar a tomar algún estudio, alguna palabra por grupos, ¿sí? Va a estar el grupo de mujeres, el grupo de la femenil, el grupo de varones y el grupo de pequeños. Recuerde, hermano, es el último domingo del mes para que usted lo aparte, no se eche otros compromisos. Vamos a estar aquí si Dios así nos lo permite. De la misma manera, hermanos, sigamos orando para que Dios nos dé la sabiduría. Queremos hacer estas reuniones familiares y uno de los motivos, de las metas que queremos con estas reuniones familiares, primeramente, hermanos, es la edificación, es que estemos más unidos como familia, pero también, hermanos, llevar el Evangelio a la gente que esté cerca, invitar a gente a escuchar la palabra. Vamos a estar orando por todo esto, hermanos. Mi hermano Gibran no pudo estar el día de hoy, tuvo algunas molestias, él y su familia, mi hermana Abril, la pequeña mía, de resfriado. Entonces prefirió mejor pues guardarse y guardar a la iglesia y esperar, pero gracias a Dios por su vida, vamos a estar orando por ellos. Bueno, hermanos, pues vamos a despedirnos. Parece que ya son los anuncios. Las sillas se van a quedar como están. Vamos a despedirnos, vamos a hacer una oración, hermanos. Fue mi hermano Noé. ¿No hay algún aviso que se me pase por ahí, hermanos? ¿No? ¿Me ayuda? No, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer oración. También por ahí, hermanos, así rápidamente, hermanos varones, estamos haciendo el rol para las direcciones o aperturas de culto, y también por ahí invitamos a algunos hermanos para que nos apoyen dando el mensaje, hermanos, que sabemos que todos y cada uno de nosotros tenemos mucho que dar, mucho que hablar acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Bueno, vamos a hacer esta oración, hermanos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, también por el tiempo que nos permitiste estar aquí. Nos permitiste, Señor, llegar con bien, estar gozosos, Señor, cantando cantos a ti, Señor, escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, nos has permitido también, Señor, ofrendar, Señor. Gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos que participaron, Señor. Mi hermano Iván Vega, mi hermano Iván Morales. Gracias, Señor, porque me has permitido, Señor, hablar de tu palabra. Mi hermana Mercedes con los niños. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que sirvieron. Mi hermano Noé, que vino a preparar también el templo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que han participado, Señor. Es una bendición, Señor, que como familia, Padre, estemos todos aportando, Padre. Te damos gracias, Señor. Te pedimos, Padre, que nos lleves con bien hasta nuestros hogares, Señor, y que te quedes también con nosotros, Señor, que estemos toda la semana, Señor, en compañía tuya, Padre. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la segunda carta a los Corintios, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.